Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Seguimos estudiando nuestro libro de Santiago bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras, de buenas obras, de obras de verdad, de obras que permanecen, de obras que en el día del juicio no van a quedar extinguidas. La Biblia dice: si alguno construye sobre hojarasca, ¿recuerdan qué sucede? Que construye sobre hojarasca, heno, basura, cáscaras, arena, se hunde, se cae, se acaba. Pero el que construye su casa sobre la roca, esa es la obra que permanece y que perdura. Santiago capítulo 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este es un texto que sigue avanzando en el tema de las obras y la fe, pero que nos lleva a una conclusión o a una síntesis muy importante que nos permite entender un aspecto más de la fe y un aspecto más práctico de la importancia de la fe y de las obras. Y nos va a poner un tema que es muy interesante para nosotros y muy común para los seres humanos, que es el tema de la amistad. ¿Sí? El tema de la amistad. A todos nos gusta o nos interesa o queremos tener amistades. Y nos gusta tener amistades buenas. Y tenemos algunos criterios para elegir nuestros amigos: que podamos compartir tiempo, que tengamos cosas en común, que haya lealtad, que haya confianza, que haya compartir, cosas que valoramos muchísimo de los amigos o de las amistades, que podamos enfrentar situaciones y desafíos juntos y que en esos desafíos o circunstancias podamos salir fortalecidos. Creo que todos, absolutamente todos los seres humanos, apreciamos el valor de la amistad y tenemos o hemos tenido buenas amistades, que tenemos recuerdos geniales de esos tiempos, ¿no? de la niñez, del barrio, del colegio, de la universidad, de algunos trabajos, o en la edad adulta también de algunas amistades con las cuales podemos pasar tiempo. A esas amistades es a las que las invitamos a tomar café, o a las que primero les compartimos una necesidad o una situación, porque sentimos que son personas muy cercanas, o que nos son muy útiles, o que nos van a comprender, o nos van a escuchar, o nos van a dar un buen consejo. La amistad es uno de los valores bien apreciados en la sociedad y que nosotros conservamos y nos agrada muchísimo tener. Este texto nos va a hablar de la amistad y es importante porque viene hablando de la comunión con Dios, de la justicia y de la fe, y concluye hablando de la amistad. Es decir, este pasaje nos va a ayudar a entender que creer, tener fe y ser justificados tiene que ver con la amistad. Yo no sé si ustedes habían considerado eso. A veces pensamos que un amigo o una amistad es una relación cualquiera y que no tiene nada que ver ni con la fe, ni con las creencias, ni con la justicia. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de nosotros, al que llamamos amigo o amiga, pues no miramos que tenga la misma fe, o no miramos que tenga las mismas creencias, o no miramos que sea una persona justa, sino simplemente con esa persona me entiendo y con esa persona paso buen tiempo. Pero aquí hay una relación directa, y lo que se concluye al final como síntesis, después de hablar de creer, de justicia y de fe, es amistad. Es decir, aquí nos va a presentar la Escritura un concepto distinto de la amistad que nosotros normalmente tenemos. Porque para nosotros una amistad es un compañero, ¿sí? Un compañero con el cual nos entendemos para trabajar, para jugar, para estudiar, para viajar o para negociar. Y a esa persona lo llamamos amigo. Incluso fácilmente esas amistades se cambian, ¿sí? Porque nos cambiamos de barrio, nos cambiamos de trabajo, o simplemente hay una diferencia y nos vamos distanciando y luego tenemos nuevas amistades. ¿Les ha pasado? ¿O tienen los mismos amigos desde niños? Vamos cambiando de amistades porque pues hay circunstancias que hacen que eso pase. Sin embargo, aquí nos va a hablar el texto de Abraham
y dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y ese es un concepto muy honorífico y honorable para Abraham, porque nos va a decir que a través de su fe y a través de creer en el Señor y de confiar en el Señor fue justificado, y que eso se tradujo en un llamado o en una consideración de ser hecho amigo de Dios. Imagínense, ese texto es extraordinario, porque nosotros nos sentimos orgullosos de tener algunas amistades. Sí, a veces uno dice, no, yo soy amigo del gerente, ¿sí? Yo soy amigo del médico. ¿Sí? Qué importante ser amigo del médico, o ser amigo del abogado, o ser amigo del alcalde, o tener ahí familiaridad con el gobernante. Eso uno saca pecho diciendo, ese es mi amigo, yo estudié con él, o somos del barrio, o somos del pueblo, o yo vivo cerca de él y yo tranquilo que yo me encargo, ¿sí? Porque es mi amigo, es mi conocido. Y nosotros nos sentimos muy honrados de tener ciertas amistades, especialmente cuando esas amistades tienen influencia política o económica, o son profesionales exitosos. Nosotros decimos, ese es mi amigo, pero nadie dice, mire, ese que acaba de robar es amigo mío, ¿sí? O ese que acabó de estafar, ese estudió conmigo, yo lo conozco. No, uno se aparta porque ese no es digno amigo. Aunque fuera amigo, uno guarda silencio, porque uno no diría, ese es de mi pueblo, o es de mi barrio, o estudiamos en la misma universidad o colegio. Sin embargo, sí nos sentimos felices de decir, el que ha triunfado es mi amigo. Y eso hace que nosotros entendamos que la amistad es muy importante, pero también que la amistad nos da ciertos beneficios, o nos trae ciertas conveniencias que nosotros valoramos. ¿Sí? Ser amigo del gerente del banco, pues imagínate, eso significa un crédito aprobado, o significa una facilidad en un trámite. O ser amigo del alcalde, pues puede significar muchísimo, o del rector del colegio para los hijos de uno, o del dueño de la empresa. Pero aquí no estamos hablando de ninguna de esas amistades, sino estamos hablando de ser llamados amigos de Dios. Y el título para nosotros hoy en esta enseñanza es amigo de Dios. ¿Es usted amigo de Dios? ¿Qué pudiéramos responder si se nos preguntara? ¿Somos amigos de Dios o no? ¿Él nos considera sus amigos? ¿Qué se necesita para ser considerado amigo de Dios? Otra cosa importante es que generalmente en las amistades normales que nosotros tenemos, se habla de que las amistades son como pares, como iguales, ¿sí? Como que una amistad es una persona que es más o menos igual en edad a uno o en intereses. Uno no diría, por ejemplo, un jovencito de 15, 20 años no diría, mi amigo es un señor de 70 años. Pues no se vería como bien socialmente, porque uno pensaría que los amigos son los de la misma edad, que están en el salón, en la misma época de juegos, de diversiones, o en las mismas etapas. Sin embargo, aquí se habla de que Abraham, un hombre, es amigo de Dios, y Dios pues no es un hombre como nosotros, sino que es nuestro Señor. Vamos a revisar un poco el texto, lo que dice. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué se necesita o qué se requiere para ser considerado amigo de Dios? Porque otros amigos tenemos y nos han sido algunos útiles, otros no, algunos los conservamos, otros nos distanciamos y la vida sigue. ¿Sí? Ninguno siente remordimiento de pronto de decir, mire, si hubiera seguido en ese pueblo seguiría con esta amistad, simplemente nos vamos distanciando. ¿Qué significa ser amigo de Dios? Según la palabra, amigo de Dios es aquel que tiene cercanía con Dios, que tiene afecto para Dios y que disfruta de su palabra y de su fe. Abraham creyó a Dios. Lo primero que dice que Abraham tuvo fue fe. Creyó en Dios, creyó. Y esto es un concepto muy importante porque para todo en la vida necesitamos creer. ¿Sí? La fe o el poder creer es un hecho que Dios nos da a los que fuimos creados a su imagen y semejanza. Creer es importante. Por ejemplo, para salir de la casa tenemos que creer. Si usted no sale diciendo yo creo que no voy a salir, porque posiblemente o no sale o su familia no lo deja salir. Si usted dijera me voy al trabajo pero yo creo que no vuelvo, que voy a tener un accidente y voy a morir, su familia no lo dejaría salir. Pero uno dice no, yo creo y ya vengo.
Abraham creyó a Dios y dijo con su hijo, dijo, vamos, adoramos y volvemos. Creyó. Pero aquí está hablando de una creencia que supera la vida cotidiana o que supera las cosas normales de la vida, como creer que nos va a ir bien en el trabajo, que si hacemos una inversión vamos a tener resultado, que si vamos al médico, el médico nos va a dar un tratamiento y nos lo tomamos y aceptamos que ese tratamiento nos hace bien, que si tomamos un transporte creemos que vamos a llegar al destino y regresamos bien. Aquí está hablando de un creer distinto. ¿Recuerdan qué 3 cosas Dios le dijo a Abraham por las cuales se midió su creencia? 3 cosas. Primero le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia, y Abraham creyó y obedeció. Lo primero que Dios le dijo fue, camina por fe, o camina pensando en mí sin saber cuál va a ser el destino, y Abraham se dispuso a hacerlo. Entonces lo primero que hizo Abraham fue creerle a Dios, que Dios lo iba a guardar y proteger. La segunda forma o manera como Abraham creyó fue cuando Dios le dijo, de tu simiente o de tus lomos, haré una nación numerosa como las estrellas y como la arena que no se puede contar. ¿Y qué dice la Biblia? Y Abraham, que estaba viejo y que miraba a su esposa que también estaba vieja y que no podían concebir, creyó. Entonces creyó que Dios lo iba a guardar a un destino desconocido y creyó también que Dios le iba a dar una descendencia numerosa. ¿Y cuál fue la tercera prueba de fe de Abraham? Cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, a quien amas, y sacrifícalo. Y Abraham, dice la Biblia, creyó que Dios lo podía resucitar, aun si él mataba a su hijo, Dios lo podía resucitar. ¿Cómo les parece esa fe? Es una fe totalmente distinta a la fe común que uno tiene, que uno dice, me voy para el centro y ya vuelvo, o me voy al trabajo y regreso, o mis hijos se van a estudiar y yo sé que salen a tal hora y los espero. Es una fe totalmente genial que habla de creer a Dios. Ahora, aquí dice algo muy importante, amados hermanos. Miren sus Biblias. Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios. ¿Notan? No dice creyó en Dios, lo cual también es importante. Pero aquí no dice que creyó en Dios, sino que creyó a Dios. Es decir, tuvo la certeza de que Dios es real, que Dios es creíble, y que lo que la Biblia dice de Dios es así, indistintamente del beneficio o del resultado. Nosotros tenemos dificultad para creer en Dios y a veces mucho más para creer a Dios. Es más fácil creerle a Dios, ¿no? Por ejemplo, que me va a sanar, que me va a proteger, que me va a guardar, que me va a salvar. Pero aquí Abraham no está creyendo en el resultado que puede tener de Dios, en el beneficio que puede recibir de Dios, sino está creyendo en Dios. No importa si hay beneficios o no. Recuerden que cuando nosotros predicamos el Evangelio, una de las cosas que siempre llamamos a las personas es a que crean que Dios puede hacer algo por ellos. Y a veces parte de ese mensaje como de beneficio es el que atrae a muchos, porque le decimos Dios te puede sanar, Dios te puede perdonar, Dios te puede ayudar. Y eso es cierto, pero no queremos que ellos crean en Dios por el beneficio, sino queremos o debemos creer en Dios porque Él es. Así nos llegará el beneficio, ¿estamos de acuerdo? Miren que esa es una diferencia con los amigos, porque ¿quién quiere tener un amigo del cual no reciba beneficio? O sea, ¿a quién le interesa una amistad así? De hecho, uno habla en la amistad de la reciprocidad o la correspondencia, es decir, tú te beneficias, yo me beneficio. Si no hay beneficio, decimos esa persona no es digno de mi amistad o simplemente no me sirve porque no me beneficia. Aquí Abraham está diciéndonos, la Biblia le creyó a Dios, creyó que Dios es. Tuvo la certeza de que Dios estaba con él y que aun si Dios estuviera en contra de él, o aun si él pensara que Dios se contradice en las indicaciones, aún Dios sigue siendo Dios. Y eso es asombroso. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, Abraham creyó. Aunque estaba todo en contra, las evidencias. Por eso Sara se rió, porque Sara dijo, pues, estamos viejos, es imposible tener un hijo.
ya ella no tenía el periodo y ya era imposible biológicamente dentro de la etapa natural de la gestación que ella pudiera quedar en embarazo. Pero dice la Biblia, Abraham creyó. Y luego cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham creyó que Dios lo podía resucitar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si creemos en Dios, mas no le creemos a Dios? ¿Qué diríamos? Pero ese muchacho usted me lo dio, no me lo vaya a quitar, ese es mío. O sea, no cambie. Usted me está cambiando las instrucciones porque me dijo que me iba a dar un hijo, yo le creí, ya lo tengo y ahora me dice que lo mate. Pero dice la Biblia, Abraham le creyó a Dios. ¿Notan la diferencia? Y notan que la mayoría de nosotros con dificultad le creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, que Dios lo mandó, él dijo, yo sé que Dios se va a arrepentir de condenar a este pueblo y les va a perdonar, yo prefiero no ir. Porque yo sé que Dios va a hacer eso, y usó una excusa justificada teológicamente para no obedecer, porque él no estaba creyéndole a Dios, sino creyendo en cómo Dios es condescendiente o benévolo con aquellos que le buscan, y entonces pues eso no le convenía a Jonás. Si a mí me dicen, vaya y predíquele a su enemigo, y es probable que Dios salve a su enemigo, ¿yo qué digo? Pues mande a otro, porque si usted va a salvar a mi enemigo y tenerlo junto, pues yo prefiero que lo salve y lo tenga lejos. Eso fue lo que dijo Jonás. No es posible que Dios pueda y quiera salvar a los ninivitas que nos han hecho tanto daño. Entonces mejor yo me voy para Tarsis, porque yo sé que usted es bueno y compasivo. ¿Sí me hago entender? Nosotros tenemos esa tendencia y por eso no podemos disfrutar de lo que dice aquí la Escritura de ser llamados como Abraham amigos de Dios, porque Abraham le creyó a Dios. Yo les pregunto, ¿qué tanto le creen ustedes a Dios? ¿Qué tanto creen ustedes a Dios? Cuando ustedes le preguntan, ¿usted cree en Dios? ¿Qué responde? Entonces uno dice, me salvó, me perdonó, me ha cuidado, me ha ayudado. Es decir, yo creo en Dios por los hechos, pero no puedo creer muchas veces a Dios, aun si no tuviera beneficio. ¿Recuerdan lo que dijo la esposa de Job cuando Job tuvo la calamidad? Si ese es tu Dios, ¿recuerdan? Ahora, no estamos hablando mal de esa mujer, cualquier persona hubiera dicho eso. O sea, cualquiera de nosotros diría eso. Si me comencé a ir a la iglesia, desde que comencé a ir a la iglesia me va mal en mi hogar, me va mal en mi economía, la salud se vino a pique, no, me iba mejor antes. Yo cambio de iglesia o cambio de Dios. La mujer de Job dijo, maldice a Dios y muérete, porque ese Dios no es el que nos hablaron, ese Dios no nos conviene. Creían en Dios, pero no le creían a Dios. Pero ¿qué dijo Job? ¿Recuerdan? Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Jehová da y Jehová quita, Él sigue siendo bueno y su nombre sigue siendo bendito. Alabemos su nombre. ¿Cómo era la creencia de Job en Dios? Él creía a Dios, aunque Dios le quitara todo. Y ese fue el punto de discusión de Satanás. ¿Recuerdan lo que dice Satanás? Ningún hombre sirve a Dios de balde. ¿Recuerdan ese concepto, que es un concepto muy, muy castizo? ¿Sí? ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? ¿Ustedes sirven a Dios de balde? Ah, no, pues es que les da salud, los ha bendecido, los ha sacado del pecado, les ha perdonado. Pues ustedes sirven porque Dios les ha dado muchas bendiciones. Y el Señor le dice a Satanás en Job 1, te voy a demostrar que Job sirve no por los beneficios, sino porque él cree en mí. Es muy interesante esa discusión, porque nosotros pensamos que lo que estaba en juego era el honor de Job, o la palabra de Satanás. Hay una disputa, ¿cierto? Satanás dice, Job no sirve a Dios de balde, y está poniéndose a prueba la integridad de Job. Pero realmente, ¿qué es lo que está en juego? No es ni Satanás, ni Job, sino Dios.
Si Job no sirve a Dios de balde es porque Dios paga bien a sus hijos y esos hijos le agradecen, mas no es una obediencia grata, sino simplemente porque pues tuvieron un beneficio. Y Dios dice, te voy a demostrar que Job sí me sirve sin ninguna contraprestación. Tremendo reto, ¿cierto? Y recuerdan lo que sucedió. Tócale todos sus bienes, pero no le toque su cuerpo. Y en un día, Job sufrió una terrible calamidad. ¿Y qué dijo Job? Desnudo salí, desnudo volveré, sea el nombre de Jehová bendito. Primer round, va aprobando. ¿Quién va aprobando? Dios. No está en juego Job, está en juego Dios, porque Satanás le dice, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Es decir, ¿tiene Dios seguidores y servidores que le sirvan sin ningún interés de beneficio? ¿O Dios compra a aquellos que le sirven con beneficio? ¿Dios nos da beneficios para tenernos cerquita de Él? Eso es lo que le está diciendo Satanás. Ellos te sirven porque es que usted los bendice. Quítele la bendición y verá que se queda sin servidor. Es decir, tú no eres capaz de tener servidores genuinos o auténticos, sino que tú les das tantos bienes y ellos pues claro que el domingo llegan a agradecer porque están felices, pero si tú no les dieras esos bienes, ¿llegarían el domingo? Es la pregunta. Si no tuvieran esos bienes y tuvieran calamidad, ¿vendrían a adorar y agradecer el domingo? Y Satanás dice no. Y Dios dice sí. La segunda prueba, ¿recuerdan? Le dice Dios, ¿ves que mi hijo retiene su integridad? ¿Y qué le dijo Satanás? Pero es que no le tocó su cuerpo. Déjeme que le toquemos su cuerpo y que se afecte su salud, que se afecte su imagen, su reputación, que esté limitado y verá que reniega contra ti. ¿Recuerdan que esa es la tesis de Satanás? ¿Y qué le dice el Señor? Te permito que le toques su cuerpo, pero no le toques su vida. ¿Y recuerdan qué le pasó? Dice que le dio una sarna maligna, que era una enfermedad terriblemente dolorosa, horrible, asquerosa, denigrante. ¿Y qué dijo Job? ¿Recuerdan qué dijo? ¿No recuerdan? Yo tampoco. Pero Job retuvo su integridad. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aun si me mata, ¿recuerdan qué dijo? En Él esperaré. Y eso es una prueba de fe a otro nivel. Porque Job lo que está diciendo, yo no creo en que Dios me bendice y por eso le sirvo. Yo creo que Dios es y le sirvo, así me quite todo. Aun si me mata. Y me dice, tenaz. Abraham dijo lo mismo, aun si él me mata a mi hijo, me ordena matarlo, yo lo mato, él verá qué hace, pero yo sigo creyendo. Amados hermanos, la fe de Abraham es una fe que supera cualquier pronóstico, porque Abraham no está pensando en honrar a Dios porque Dios lo bendice. Uno escucha personas que dicen, no, yo no vuelvo a la iglesia porque eso me comenzó a ir mal. ¿Sí han escuchado? O cuando antes no iba a la iglesia tenía mejor trabajo o mejores oportunidades, pero ahora yo prefiero no volver. Ese tipo de fe, ¿cómo la llamamos? Es una fe interesada, es una fe que se mide por beneficios, mas no por gratitud y servicio y devoción íntegra y entera al Señor. Job pasó la prueba. ¿Y recuerdan cuál fue el final del libro? Dice la Biblia que Dios lo engrandeció y lo bendijo mucho porque Job, creyó y confió en Dios. Ahora, Abraham, ¿por qué Dios lo bendijo tanto? Porque también creyó a Dios. Entonces, el primer paso para poder ser llamados amigos de Dios es tener una fe inquebrantable, una fe firme y robusta en Dios, no en lo que Él nos da. Y yo los reto, amados hermanos, que cuando ustedes les pregunten o cuando ustedes evalúen su fe, no saquen la lista de beneficios. O sea, ¿por qué yo temo a Dios? No, porque me hizo esto, esto y aquello. Que podamos decir, yo temo a Dios porque Dios es, porque Él existe, porque Él es justo, porque Él es real, porque Él es verdad, porque Él es inmutable. Yo creo en Dios por lo que Él es, indistintamente si recibo algo o no, o si lo que me da me lo quita, porque a veces Dios nos da y nos quita. Y ahí, si la fe mía se basa en lo que Él me da,
el día que me quite algo, ¿cómo queda la fe? Así son las amistades, ¿cierto? Las amistades van bien hasta que nosotros nos beneficiamos. Y el día que no nos beneficiamos, decimos, me traicionó, se acabó y lo olvido porque no me beneficié más. Pero aquí lo que está diciendo es, la amistad del hombre con Dios consiste en saber que Dios existe y buscar estar cerca de Dios para disfrutar de Dios, no de sus beneficios. ¿Ustedes saben que la época en que los hijos más aman a los padres es diciembre? ¿Por qué los hijos aman más a los padres en diciembre? Porque es el periodo de regalos, de fiestas, de descanso, de vacaciones. Entonces esos meses lo aman a uno terriblemente, pero cuando es época de exámenes lo aman a uno, cuando es época de deberes lo aman a uno. Uno se da cuenta que el amor es interesado, pero es el nuestro igual, ¿cierto? ¿Cuándo es que uno más ama al jefe? Cuando hay ascensos y cuando hay quincena. Pero cuando hay requerimientos, no queremos al jefe, lo odiamos. Cuando hay exigencia, no queremos. Dios, dice la Biblia, que Abraham creyó a Dios aún en el momento más decisivo de su vida. Ese momento de sacrificar a su hijo era el momento donde la fe de Abraham se hubiera quebrado. O sea, si había resistido, ahí se había quebrado. Se hubiera quebrado. ¿Por qué no se quebró la fe de Abraham? Miren que cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo al que amas, Abraham dice, creyó en Dios y creyó que Dios podía resucitar o de unas piedras levantar un nuevo hijo. Si hubiésemos sido nosotros, probablemente hubiéramos presentado una queja interminable ante Dios, diciendo, pero es que me hace falta, pero es que lo voy a extrañar, todo en función nuestra y no en función de Dios. Abraham dice, creyó que Dios podía resucitar. Dios es poderoso, no entiendo lo que me pide, pero yo creo. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, la historia de Abraham se sigue contando y se sigue contando como un hecho extraordinario de una fe firme y robusta en Dios y no en los bienes de Dios. Nosotros, como somos tan materialistas, siempre creemos en las personas por lo que las personas nos aportan. Y cuando no nos aportan eso que queremos, enseguida nos molestamos. Así nos pasa con el Estado, con el gobierno, con las empresas, los jefes, las amistades, incluso con la familia, incluso con la iglesia. En el momento en que pensamos que ya eso no nos aporta, ¿qué decimos? Buscar otro horizonte porque ya esto no me aporta. Pero la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y se mantuvo firme, confiando en el Señor, en el momento más decisivo para Abraham. ¿Cuál fue el momento más decisivo para Job? Cuando Dios permitió que a través de Satanás se fuera probado y se le quitara su salud. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa circunstancia, amados hermanos? Miren que hasta la misma esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Ella a nosotros de pronto no nos dicen maldice a Dios, nos dicen, mire, cante el himno número 300 y muérete. ¿Sí? Pero ella le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? No era que fuera una mujer mala, como a veces hemos pensado, que era una mujer malvada, impía. No, era que ante esa gran circunstancia, su fe fue sacudida, su confianza fue sacudida, y ella dijo, así no vale la pena seguir a Dios. Como muchas veces lo hemos pensado nosotros. Quizás no usamos las palabras de esta mujer, pero usamos las nuestras. No, si así es, yo no vuelvo por allá. ¿Sí? Si Dios no me lleva en la buena, yo no vuelvo. ¿Sí? Si Dios no me da una salud o un trabajo mejor, yo no sigo. Pero la fe de Abraham fue inquebrantable, al igual que la de Job. Ahora, ¿qué diferencia esa fe de la nuestra? Si Abraham es padre de la fe, lo dice en el texto anterior. Miren lo que dice Génesis 15, 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Recuerden que esa era una gran preocupación que tenía Abraham. Abraham era un hombre rico y él estaba preocupado a quién le dejaba la herencia. Y Dios le dice, no te preocupes. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será su descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Miren lo interesante. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho si Dios nos dice, mire, así como las estrellas será su descendencia? Uno dirá, ¿en serio? Yo no creo tanto, o con uno nomás me conformo. Pero dice la Biblia, Abraham creyó. Romanos 4, 18 al 21. Y creyó en esperanza contra esperanza. Ese es un texto extraordinario, porque nosotros pensaríamos acá que era en obstáculo contra obstáculo, que era realmente lo que tenía, impedimento tras impedimento. Pero creyó para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Cómo les parece ese texto? Miren que ahí la fe no es una cuestión de lo confieso y lo recibo, ¿sí? Declárelo y lo recibe, no, es una fe puesta a prueba. 25 años Abraham siendo probada su fe, viendo que se envejecía, viendo que Sara estaba muy mayor, viendo que la promesa no llegaba y diciendo, yo sigo confiando en el Señor. Y a mí eso me parece extraordinario, porque a veces la fe nuestra no nos alcanza ni para esperar un día. ¿Sí? Nosotros tenemos tanta fe que se debilita por una noticia. Tenemos tanta fe que cuando abrimos la billetera y no tenemos nada, o vemos el saldo y no tenemos nada, la fe nuestra se derrumba. Solo con una noticia de un huracán o de un posible despido o de un posible diagnóstico, la fe nuestra tambalea tanto que comenzamos a reclamar, Señor, ¿por qué me abandonas? Abraham nunca dijo eso. ¿Sabe quién dijo eso? David, muchas veces. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste cuando yo más te necesitaba? Pero era David el que había abandonado a Dios. No fue Dios el que lo abandonó. Abraham creyó, y creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, contra todo pronóstico, Abraham decía, yo confío en el Señor. Y no sabemos qué retos tenía, ¿no? Probablemente cuando Sara le dijo, bueno, ya estoy vieja, ¿qué vamos a hacer? Abraham dijo, sigamos confiando. Por eso es llamado Padre de la Fe. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, los judíos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Confiar, esperar, obedecer. Amados hermanos, es fácil decir yo soy amigo de Dios. Eso es fácil. Lo difícil es testificar con nuestras obras si somos amigos de Dios. ¿Qué hace un amigo de Dios? Cuando la fe es puesta a prueba, se mantiene firme. Confía en el Señor sabiendo que Dios es fiel. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Creen ustedes en Dios? No en los beneficios de Dios. Obvio que creemos y nos gustan los beneficios, pero creemos en Dios aún si nos quitara todo. ¿Qué pasaría? Imaginémonos por un momento si nos tocara el caso de Job. ¿Estaríamos acá el próximo domingo? ¿O nos iríamos y diríamos hasta que no resuelva todo no vuelvo? Probablemente pensaríamos así. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces podemos decir como Pedro, así me toque morir, moriré por ti. Pero apenas vino una prueba que le dijeron, te pareces a Jesús, tienes un acento parecidísimo. Lo vimos andar con él hace un rato. Venías con él, ¿cierto? No, yo no lo conozco. Yo no sé de quién me hablas. Hechos 11, 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ¿qué características tienen los amigos de Dios? Creen en Dios, en Él, en su ser, en su esencia, en su grandeza, aunque todas las cosas marchen en contra a nuestro juicio. Recordemos que la circunstancia de Job fue temporal,
pero Dios es eterno. Recordemos que la espera de Abraham fue temporal, pero las promesas de Dios son eternas. La crisis o la enfermedad o la dificultad que enfrentamos es pasajera, puede ser muy grande, pero es pasajera. Puede durar 70 años u 80 en los más robustos, pero es pasajera, frente a la eternidad y a nuestro Dios que es eterno. ¿Qué más hizo Abraham? Dice la Biblia, Abraham escuchó a Dios, no solo creyó en Dios, sino que tuvo la disposición de escuchar a Dios, de ponerle oído a lo que Dios le decía, de seguir las instrucciones como, ven para acá, te cuento algo. ¿Sí? Imagínense que Dios a la medianoche le dice a Abraham, Abraham, te voy a hacer padre de muchas naciones. Abraham estaba en la noche acostado. En la época antigua la gente no tenía tanta vida nocturna, estaba en su tienda dormido. Y Dios que le dice, venga, salga a las afueras y le muestro las estrellas. Abraham escuchó a Dios y creyó. Probablemente nosotros hubiéramos dicho, bueno, mañana me cuentan, ¿sí? O estoy cansado, o no quiero esa respuesta, pero Abraham fue un hombre que se dispuso a escuchar a Dios, y eso es muy valioso, porque la fe viene por oír la palabra, por escuchar la palabra de Dios, por atender a la palabra de Dios. A veces nosotros nos hacen tanto ruido las circunstancias que no logramos escuchar a Dios. ¿Sí? A veces estamos tan enfocados en las circunstancias que uno viene a la iglesia es con angustia esperando recibir una respuesta para uno, mas no esperando escuchar a Dios. Y un amigo, en este caso Abraham, amigo de Dios, se sentó a escuchar a Jesús. ¿Se acuerdan que así hizo María? Se sentó a escuchar a Jesús. Había muchas cosas por hacer. La una estaba muy ocupada y muy confundida, pero la otra se sentó a escuchar. ¿Y qué dijo Jesús? María escogió la mejor parte, escuchar. ¿Cuánto nos sentamos a escuchar al Señor en casa, en la noche, en la iglesia, en el trabajo, para aprender de Jesús? Casi que estamos atentos a escuchar cuando ese mensaje nos beneficia. ¿Sí? Cuando dice, mire, van a dar dinero a los que necesiten, allá escuchamos clarito, ¿cierto? Dice, no, pero hay que madrugar, uno no importa la dificultad, uno va porque allá van a dar dinero. Pero cuando es escuchar para aprender, para comprender, no estamos tan dispuestos. ¿Recuerdan que muchos iban a escuchar a Jesús? Pero la Biblia nos da la razón por la cual lo seguían. ¿Recuerdan por qué iban a escucharlo? Porque después había ágape, porque había refrigerio, porque había comida. Eso dice la Biblia. Muchos venían atentos porque sabían que Jesús al final les daba comida, pero no venían dispuestos a escuchar a Jesús. Dice, porque les daba pan, y otros venían a cuestionarlo. ¿Por qué usted escucha a Jesús? ¿Qué tanto lo escucha? ¿Cuánto tiempo pasa con Jesús escuchándolo? Y esa es una pregunta que debemos hacernos para saber si somos amigos de Él. Porque si no paso con Él tiempo, si no me encanta escucharlo, si no me deleito en Él, si no disfruto escuchando de Él y de su palabra y conociéndole, pues ¿cómo puedo decir que soy amigo de Él? Que una amistad se construye, y la amistad del creyente con Dios se construye escuchando su palabra. Él nos escucha en la oración y nosotros le escuchamos a través de la palabra. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amados hermanos, la tarea de escuchar es bien difícil. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos mucho para decir. Y cuando uno escucha, le toca es guardar silencio. Esa es una cuestión difícil. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien le dice, pero escúcheme, y uno está inmediatamente interviniendo. Y no puede guardar silencio. Por eso hoy en día hay muchas terapias y las personas pagan para ser escuchadas. Hay personas que se van para los centros de estética, las peluquerías o los gimnasios, solo para que alguien los escuche. Y duran horas allá. Hay personas que se van a los centros de terapia, pagar una consulta para que los escuche. Hay personas que van al médico solo para que el médico los toque y los escuche, porque en otro lugar no son escuchados.
Pero aquí no estamos hablando de ser escuchados, sino de escuchar, de guardar silencio. ¿Cuán difícil guardar silencio para escuchar al Señor? Pero es solamente en el silencio cuando escuchamos la voz de Dios y cuando entendemos. Recuerda el Salmo 73, estaba tan confundido el salmista, y dice, pero cuando fui a la casa de Dios y escuché y guardé silencio, entendí. Hay un texto que dice, guarda silencio ante Jehová. Escuche. Porque si escucháramos, entenderíamos las instrucciones y estaríamos mucho más cerca del Señor y comprenderíamos quién es Él. Guarda silencio. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hablaba Dios con Moisés cara a cara, y Moisés, escuchaba. ¿Cuánto escuchamos? A mí me llama la atención que a veces nos están dando una instrucción y en el mismo momento ya estamos reaccionando. ¿Sí? Es interesante, uno dice cualquier instrucción de la vida diaria, pero cuando se nos presenta la palabra es igual. Por ejemplo, si yo digo, mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿qué hacen las mujeres enseguida? Se sobresaltan. Pero, bueno, eso era antiguamente, ¿no? Es que Pablo era machista, es que ahora las cosas han cambiado, y así sucesivamente. O hijos obedecen a sus padres, ¿qué hacen los hijos? Reacción. O padres no exasperen a sus hijos. Siempre que hay instrucciones nosotros reaccionamos como diciendo, un momento, ¿sí? Eso sí, pero, ¿me hago entender? Porque no podemos guardar silencio. Debiéramos aprender y pedirle al Señor que nos ayude, guardando silencio, porque es en el silencio donde escuchamos y atendemos la voz de Dios. ¿Recuerdan la parábola de Elías? Que dice que un gran trueno y un gran terremoto y Dios no estaba. ¿Pero dónde estaba? En el silbo apacible estaba. ¿Cuánto escuchamos a Dios? ¿Qué tan atentos estamos a la voz de Dios? Y eso nos lo viene diciendo Santiago desde el principio. Si usted va al templo y le escucha, pero no pone en práctica, usted no escuchó. Oyó, mas no atendió. Si alguien es oidor olvidadizo, pues no es hacedor de la ley. Y aquí nos está volviendo a explicar lo mismo. Y se cumplió la escritura, Abraham creyó y atendió, o creyó y escuchó. Miren, amados hermanos, Dios le dice a Abraham, levántate y sacrifícame a tu hijo al que amas. Ve al monte Moriah, que era un monte lejísimo y era una montaña terrible para escalar. Abraham pudo haber dicho, Señor, yo entendí que era aquí afuera de la casa que lo sacrificara. No, él fue al lugar que Dios le dijo. Nosotros siempre entendemos mal porque no nos conviene escuchar lo que Dios dice, porque no objetamos las cosas de Dios, siempre las objetamos. Incluso Pedro, cuando Jesús le dijo, ustedes me van a negar, Pedro objetó. Cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar, objetaron. Cuando el Señor les dijo, voy a morir pronto y voy a ser crucificado, objetaron, no puede ser. Es decir, ¿qué dificultad para atender? Recuerden que Pedro no es un buen ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque Pedro era muy intemperante, dirían hoy hiperactivo, y no tenía la capacidad de atender. Dios le dice, él vio a Jesús y le dice, si eres tú que camines sobre las aguas, y dio unos pasos y se hundió. Y luego dijo, Jesús, ¿por qué tu fe faltó? Y lo tercero que hizo Abraham para ser considerado amigo de Dios fue que obedeció, creyó, escuchó atentamente las instrucciones y obedeció sin reclamar. Y ese atento silencio de Abraham para escuchar y ahora esa actitud de obedecer sin reclamar es maravillosa. Debiéramos llegar a ese estado, amados hermanos. ¿Cuándo llegaremos? Que lleguemos a ese estado de poder obedecer sin reclamar. Tú lo ordenas, yo lo cumplo. Tú lo dices, yo lo creo. Tú lo ordenas, yo lo acepto. ¿Ya estamos por ahí llegando o no? Estamos lejitos, ¿cierto? Nosotros siempre nuestras palabras claves cuando escuchamos es pero, depende,
¿sí? Eso no es para mí, ¿sí? Y siempre sacamos excusas porque nos cuesta muchísimo obedecer. Incluso el primer ejemplo en la Biblia es de desobediencia. O sea, el primer ejemplo que tenemos en Génesis no es de obediencia, es de desobediencia. Con que Dios os ha dicho, desobediencia. Amados hermanos, miren lo que Dios le dijo a Abraham, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La tierra donde vivía Abraham era buena, era Ur. Y Ur era una ciudad capital de Caldea. Y Caldea era uno de los imperios antiguos buenos, importantes, de las civilizaciones antiguas, de los sumerios y los acadios. Era una civilización reconocida. Y Dios le dice, vete a otro lugar nuevo que yo te voy a mostrar. Desprendiéndose de su tierra, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su familia y de su herencia. ¿Quién se va? Si el papá tiene herencia, Taré era un hombre rico. Le dice, abandona todo y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Abraham? Obedeció. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Uno diría que una fe ciega, pero no es ciega, era una fe convencida en Dios. Dios me lleva. Cuando teníamos nuestros hijos pequeños, uno les decía, alístense que salimos. ¿Alguno diría para dónde? Ninguno decía, papi, ya le echaste gasolina al carro, pero llevas dinero, pero ¿y nos vas a llevar a un lugar seguro? Ningún hijo pregunta eso cuando están pequeños, ¿cierto? Porque ellos simplemente creen. Por eso dice la Biblia, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y si tuviéramos fe como un niño, pero a medida que van creciendo nuestros hijos, comienzan a decir, yo ya no quiero ir por allá, yo ya sé dónde me va a llevar, a mí no me gusta ese sitio, o yo quiero si me da esto. Y así se vuelve la fe nuestra, ¿cierto? Después de ser una fe sencilla, de creer sin esperar, se nos vuelve una fe compleja, y una fe con reclamos, y una fe con exigencia. Señor, yo voy si tú me bendices, yo no voy si tú esto, si esto, no aquello. Y comenzamos y nos confundimos porque nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Abraham es un ejemplo excepcional, y por eso fue llamado amigo de Dios. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En Romanos 6:17 y 18 dice, pero gracias a Dios, a quienes que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el predicador. ¿Quién cree y quién obedece? Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama mi palabra, guardará. Y en Juan 15, 13 al 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Está condicionado esa amistad. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y miren este texto que tenemos en Génesis capítulo 18. Dice la Biblia, en Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Miren lo que dice Dios de Abraham. Dice, no voy a tener secretos. Recuerdan que días antes, cuando Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra, Abraham se llevó a su papá y a Lot. Después se separó de su papá y siguió con Lot. Después tuvo dificultades con el ganado entre Lot y los criados de Abraham y se separaron. ¿Recuerdan?
que le dijo a Lot, escoge tú primero, y Lot escogió la llanura y Abraham le tocó la montaña. Y luego Dios dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién vivía allá? Su sobrino. Y su sobrino que apreciaba y que él había tomado como si fuera casi su hijo. ¿Qué hubiera dicho usted cuando Dios dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y uno, ¿qué piensa? Allá está mi sobrino, va a morir. Abraham no hizo eso. Abraham dijo, y si hubiese algún justo en la ciudad, ¿tú destruirías al justo con el impío? Posiblemente estaba pensando en Lot, no lo dice. Pero la Biblia dice que Dios dijo, no le voy a encubrir a Abraham este hecho. Dios lo hubiera podido hacer sin decirle a Lot, a Abraham, porque, pues, ¿para qué le contaba a Abraham? Pero dice la Biblia, Abraham fue considerado amigo de Dios y Dios le contó. ¿Por qué uno le puede contar algo a alguna persona? O sea, cuando ustedes le cuentan alguna cosa muy personal o muy grave a alguien, ¿por qué se atreven a contarse? Porque saben que pueden confiar, que de pronto esa persona no se escandaliza, que de pronto esa persona sabe hacer algo con esa información adecuada, porque sabe que no lo va a juzgar, porque sabe que va a poder recibir esa información. Dice la Biblia que Dios dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué Dios le contó a Abraham lo que iba a hacer? Si nos hubiera dicho a nosotros, voy a destruir la ciudad, y uno dice, ahí tengo mi negocio, ¿uno qué diría? No, entonces me quedé sin negocio. Porque nosotros pensamos enseguida en nosotros. Pero Abraham no pensó en él, y eso me llama mucho la atención. Cuando Dios le cuenta este secreto a Abraham, Abraham no dijo, ¿y mi sobrino? ¿Sí? Déjeme, yo voy por él primero. No, Abraham dijo, Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Es probable que en esa ciudad haya 50 justos. ¿Tú la destruirías la ciudad? ¿Qué hizo Abraham con esa información que Dios le dio? Que era secreta. Intercedió, tuvo una actitud adecuada de oración, tuvo una actitud adecuada de confianza, pero nunca Abraham dijo, ¿cómo quedo yo? Cosa que nosotros sí haríamos. A nosotros nos dicen, mire, va a haber un huracán en tal región en Estados Unidos, y uno dice, ay, gracias a Dios, ahí no están mis amigos. Pero no usamos esa información para orar. O decimos, ¿y ahora qué va a pasar con mi familia? Pero la Biblia dice que Abraham oró. ¿Qué hacen los amigos de Dios? Saben entender los tiempos, saben entender las providencias, saben confiar en Dios contra todo pronóstico y saben obedecer sin reclamar. Amados hermanos, necesitamos que Dios nos ayude, porque si algo somos expertos nosotros es en reclamar. Si de algo somos expertos es de protestar y decir no estoy de acuerdo. Si algo no nos gusta, inmediatamente decimos, y no sabemos guardar, ni siquiera esperar las instrucciones. Jesús dice, no los llamaré siervos, sino amigos, porque ustedes hacen lo que yo les mando. Amados hermanos, ¿somos amigos de Dios? ¿Creemos con una fe inquebrantable? ¿Atendemos con buena disposición las palabras de Dios? ¿Sabemos obedecer sin reclamar? Y yo creo que la respuesta para todos es no. Entonces tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a crecer como nuestro padre Abraham. Porque si Él es el padre de la fe, no era de una fe frágil y una fe interesada, era una fe genuina en Dios y en los hechos de Dios. Yo creo en Dios, yo le creo a Dios y yo confío en Dios, que aun si fuera en contra de lo que yo pienso de Dios, Dios saca todo a la luz y lo hace bien. ¿Recuerdan los amigos de Job? Que Job tuvo 3 amigos y luego se unió un 4 amigo. Dice la Biblia que esos amigos vinieron de lejos para animarlo y consolarlo. ¿Recuerdan? Ese fue el objetivo, esa fue la excusa para sacar el permiso en la empresa y poder viajar. ¿Sí? Para sacar la licencia del viaje, para sacar la visa. Animar y consolar a un sufriente. Pero al final de la historia dice la Biblia, y ninguno de sus amigos logró animarlo ni consolarlo. Es decir, se perdió ese viaje. ¿Quién es el que sí logra efectivamente llegar al corazón nuestro? Nuestro gran amigo. Y saben, amados hermanos, a veces confiamos más en amigos humanos que en Jesús, nuestro amigo.
A veces le contamos pormenores a una persona y no le contamos eso a Dios. A veces sabemos confiar y guardar información de otros, pero no sabemos guardar la información de Dios para saberla transmitir adecuadamente. Por eso la Biblia dice que Él es nuestro amigo y debemos procurar su amistad más que cualquier otra amistad. Todas las demás amistades, por buenas que sean, pues son falibles y tarde o temprano nos lastiman o lo lastimamos. Pero hay una amistad que nunca cambia y es una amistad que Dios dispuso y es la amistad de Él por nosotros para que nosotros le obedezcamos, creamos y le escuchemos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender que tú estás interesado no solamente en hacernos hijos tuyos y siervos tuyos, sino en ser amigos. Y que esa amistad se construye basados en la ley, basados en la fe y en la justicia que tú has operado. Y que esa amistad que tú has forjado con nosotros es una amistad basada en la fe y en la obra de Cristo, para que nosotros creamos en ti, para que nosotros escuchemos tu palabra y para que pongamos en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque en esa medida podemos ser llamados amigos tuyos. En la medida en que creemos en ti, en lo que tú eres, en la medida en que escuchamos tu palabra y aceptamos tus mandamientos, y en la medida en que no reclamamos por las situaciones que no nos parecen adecuadas. Ayúdanos, Señor, porque así como el pueblo en el desierto reclamó y fue castigado, muchas veces sufrimos consecuencias por reclamar cuando tú das órdenes, porque a nosotros no nos parece. Pero ayúdanos a entender que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tú eres sabio. Y que cada orden, cada detalle de esas instrucciones tiene un fin. Y el fin nunca está en que nosotros lo entendamos, sino el fin está en que tú lo ordenaste. Y si tú lo ordenas y tú lo haces sabio y fiel al principio, debemos atender. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.